Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio a este CIPAS de la tarea 2, hoy lunes 21 de octubre. Esta tarea 2 corresponde a la siguiente guía. Voy a compartir cualquier duda que tengan, pues la pueden realizar. Me confirman si se observa la tarea. ¿Se Sí, observa señor. la tarea? ¿Sí se observa la tarea? ¿La guía? Sí, sí, señor, sí se ve. Bien. Esta guía corresponde a técnicas de conteo y relaciones de recurrencia. Las técnicas de conteo, principalmente podríamos hablar sobre las cantidades de subconjuntos que se pueden generar y cuáles son esas cantidades de subconjuntos que se pueden generar de un conjunto dado. Para ello vamos a utilizar dos técnicas. Una que apunta a determinar cuáles son y otra que apunta a determinar cuántas son. En la primera, para dar respuesta a indicar cuáles son, se utiliza una técnica conocida como diagrama de árbol. Entonces, dentro de esas técnicas de conteo que apuntan al numeral 1, corresponden al diagrama de árbol para saber cuáles. Y al principio de la multiplicación para saber cuántas. Por ejemplo, voy a dejar de compartir aquí un momento y voy a abrir aquí una paginita. A utilizarla vamos a utilizarla en PowerPoint. Clico aquí, crear. Bien, entonces ahora vuelvo y comparto, pero voy a compartir una ventana en blanco. Bien, vamos a suponer que tenemos eh, que lanzar una moneda 3 veces. Vamos a lanzar una moneda 3 veces. Lanzamiento de una moneda 3 veces. No podemos preguntar de ese lanzamiento cuántas y cuáles son los resultados posibles que podemos obtener al lanzar la moneda 3 veces. Esto se conoce como experimento aleatorio. Experimento aleatorio involucra el azar. De esta manera, entonces las dos preguntas a las que tenemos que responder sería a cuáles son los resultados posibles y a saber cuántos son los resultados posibles.
tenemos cuántos son los resultados posibles. Estas dos preguntas siempre en un experimento aleatorio nos las estaríamos realizando. Entonces, como es lanzar una moneda 3 veces, y quiero saber cuáles son los resultados posibles, lo que debo hacer uso es de diagrama de árbol. Diagrama de árbol. Mientras que si quiero saber cuántos son los resultados posibles, entonces debo hacer uso de principio de la multiplicación. Principio de la multiplicación. Entonces, ¿en qué consiste el diagrama de árbol? Bueno, vamos aquí a mirar que tengo que lanzar la moneda 3 veces. Una moneda puede tener dos formas de obtener un resultado. O obtengo una cara o obtengo un sello. A suponer del que al lanzar la moneda, esto sea cara. Esto sea cara. Y esto sea sello. Estos son los dos únicos resultados posibles que se pueden dar. Cara y sello. Para cara vamos a seleccionarlo, a representarlo con C. Y para sello vamos a representarlo con S. Con S. Cara C, sello S. Bien. En el primer resultado, en la primera opción, vamos a suponer que sale cara. Primer lanzamiento. Puede darse del hecho de que salga cara o que salga sello. O sale cara o sale sello en el primer lanzamiento. Si el primer lanzamiento es cara, el segundo lanzamiento segundo lanzamiento segundo lanzamiento puede ser o cara o puede ser sello. Eso puede ocurrir en el segundo lanzamiento si el primer lanzamiento fue cara. De igual manera, si el primer lanzamiento fue sello, entonces el segundo lanzamiento podría ocurrir cara, pero también puede ocurrir que salga sello. No tenemos control de eso.
No tenemos control. Bien. Tercer lanzamiento. En el tercer lanzamiento puede ocurrir y en el tercer lanzamiento puede ocurrir exactamente lo mismo. Si llega a salir cara en el segundo lanzamiento, en el tercer lanzamiento puede salir o cara o puede salir sello. Si sale sello, quiere decir que en el tercer lanzamiento puede salir cara o puede salir sello. A ver que no se deja robar aquí. Si en este segundo lanzamiento, el primer lanzamiento fue sello, el segundo lanzamiento fue cara, en el tercer lanzamiento puede ser o cara o puede ser sello. Lo mismo ocurriría en el caso de que saliera en el segundo lanzamiento sello. Puede salir cara o puede salir sello. De esa manera, ya logro cogerlo. Ahora sí se debo coger. Ahora también se debe agarrar. Y ahora también se debe agarrar. Bien. De esa manera, podemos entonces establecer cuáles son los resultados posibles. Porque esos resultados permitirían establecer, bueno, el primer lanzamiento fue cara, el segundo lanzamiento fue cara y el tercer lanzamiento fue cara. Entonces, tendríamos aquí como resultado que el primero cara, el segundo cara, el tercero cara. También podría darse el caso, si lo duplica, no lo duplica, podría darse el caso de que el primer lanzamiento fuese cara, el segundo lanzamiento fuese cara y el tercer lanzamiento fuese 6. Ahí vamos siguiendo la ruta y construcción de las ramas del árbol. El primer lanzamiento fuese cara, que el segundo lanzamiento fuese sello y que el tercer lanzamiento fuese cara. De la siguiente manera, tendríamos entonces que el primer lanzamiento fuese cara, que el segundo lanzamiento fuese sello y que el tercer lanzamiento fuese sello. Y así vamos a ir construyendo en el caso de manera similar para el caso en el que en el primer lanzamiento fuese sello, el segundo cara y el tercero fuese también cara.
Todos estos resultados nos permiten establecer todos los resultados posibles. Pegar. Primero sello, segundo sello y tercero cara. O también puede darse el caso de que sea sello. Entonces ahí tendríamos todos los resultados posibles para lanzar al aire una moneda. Entonces, de esa manera, podremos tener en cuenta que sería cara, 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 sello. Podríamos tener también de la segunda y tercera, de la tercera y la cuarta rama, cara, sello, cara y cara, sello, sello. Como resultados posibles. Como resultados posibles. Para esta parte del árbol, de las ramas de este árbol. A todo este conjunto se le conoce como árbol. Entonces, así seguiríamos mostrando esos resultados posibles. Sello, cara y cara. Y sello, cara, sello. Y finalmente, en las dos últimas ramas, tendríamos sello, sello, cara y sello, sello, sello. Listo. Tendríamos todos los resultados. Nos daría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resultados posibles. Por eso se llama técnica de conteo. Pero en nuestro principio de multiplicación, no nos interesa saber cuáles son, sino cuántos son los resultados posibles. Para ello, miramos qué opciones tenemos. Si en el primer lanzamiento tengo nada más dos opciones. Primer lanzamiento tengo dos opciones, cara o sello. La moneda no tiene más nada. Y si lanzo, la moneda puede caer o cara o puede caer sello. O sea que en el primer lanzamiento tendría dos opciones. Cara o sello. Dos opciones. En el segundo lanzamiento, vuelvo a lanzar la moneda, pero tendría dos opciones. Sigo teniendo dos opciones. O es cara o es sello. La moneda no va a cambiar del número de opciones que tengo para obtener un resultado posible. O sea que en el segundo lanzamiento también voy a tener dos opciones. Dos opciones. Y para el tercer lanzamiento también voy a tener dos opciones, porque si lanzo la moneda por tercera vez, o puedo obtener cara o puedo obtener sello. Dos opciones. De manera que para responder a esta pregunta,
cuántos son los resultados posibles, voy a multiplicar ese número de resultados posibles. Es decir, aquí tendría que multiplicar las opciones posibles y de esa manera obtener como resultado de multiplicar las opciones posibles de obtener un resultado o maneras de obtener un resultado. 2 por 2, 4, por 2, 8. Igual a 8. Fíjate que ahí obtenemos las dos formas que tendríamos de saber cuáles son los resultados posibles y de saber cuántos son los resultados posibles. Para ello hay múltiples aplicaciones. Voy a dejar de compartir. Para ello hay múltiples aplicaciones. Por ejemplo, si yo decido tener un menú en un restaurante, ofrecer un menú en un restaurante, ¿cuántas opciones de menú diferentes podría obtener para preparar ese menú si tendría 3 tipos de arroz, 2 tipos de sopa y 4 tipos de proteína? Entonces, me interesaría establecer todos los menús posibles. Entonces, pero debo saber cuáles para saber la dimensión que va a tener mi menú. Entonces, el número de formas es 4. Tengo de tipos de arroz, 2 tipos de sopa, 3 tipos de proteína. Son las opciones que tengo. Entonces, si quiero saber cuántas, pues las multiplico el número de opciones. Y si quiero saber cuáles, entonces empiezo a utilizar el diagrama de árbol para poder saber y armar mi menú de restaurante. Lo mismo sucede si tengo 4 pantalones, 5 camisas. ¿De cuántas formas diferentes me puedo vestir? Multiplico el número de opciones de colocarme un pantalón y el número de opciones de colocarme una camisa, que en este caso sería 4 por 5. Y si quiero saber cuáles son esas formas de vestir, me toca hacer el diagrama de árbol. Si tengo 3 CDs de salsa, 5 de vallenato y 2 de merengue, entonces 3 por 5 por 2. Si en una ciudad se decide obtener un número de placas de, digamos, de moto que están conformadas por 2 letras y 2 números. Las letras son 28. Entonces, si quiero saber cuántas placas se generan en una ciudad, por ejemplo, de esa manera, tendría que ver que es 28 por 28, ocupar la segunda letra, por 10 de ocupar un número, 10 porque son 10 números dígitos, del 0 al 9 hay 10, por 10. Entonces quedaría 28 por 28 por 10.
Si quisiera aumentar el número de placas, porque se matricularon y se acabaron todas las placas, entonces o agrego una letra o agrego un número. Es recomendable agregar una letra porque la letra va a ser 28 opciones por las que voy a multiplicar, mientras que por el número van a ser 10 opciones. Entonces, el principio de la multiplicación es muy útil y pues aplicado en todo contexto, sobre todo cuando queremos saber las formas que tengo de hacer las cosas. Bien, continuamos entonces. Punto 2. A ver, la pantalla. No, esta no era. Dejar de compartir. Voy a buscar la guía. Bien, segundo punto. El segundo punto. Fíjate que en el primero entonces ya tendría, utilizando los fundamentos de la teoría de conteo, resuelva la pregunta de manera gráfica y analítica. Una persona tiene 2 pares de zapatos, 4 camisetas, 3 pantalones. ¿De cuántas maneras diferentes se puede vestir esta persona? Y le colocaría, entonces, ¿cuáles son esas maneras? Bueno, segundo punto. Explique con ejemplos gráficos analíticos las diferencias entre permutaciones, variaciones y combinaciones. Pues los términos combinar y permutar están relacionados con el orden. Para uno el orden importa, para el otro el orden no importa. Por ejemplo, si nosotros tenemos, voy a dejar de compartir aquí. Y miramos 2 situaciones. Partir aquí. Bien. Si nosotros miramos aquí en cuestiones de si interesa el orden o no interesa el orden, si me importase el orden, todas fueran diferentes, todos estos resultados fueran diferentes, porque me está interesando el orden. Porque en el primer puesto estaría cara, en el segundo cara y en el tercero cara, que las 3 fueran cara. Que esta cara, cara y sello no es lo mismo que decir cara, sello, cara. Entonces, si te das cuenta, hay una importancia de orden ahí. Porque si bien tengo 2 caras, en ambos resultados, los resultados no son los mismos. Porque esta sería cara, cara, sello y esta sería cara, sello, cara. O sea, muy a pesar de que se tienen 2 resultados iguales, no quiere decir que en esas sean los mismos. Si tenemos 3 personas o 5 personas en un autobús de 5 puestos, a excepción del chofer, 5 puestos. Entonces, cuando una persona escoge un puesto, otra persona no se puede ubicar en ese puesto. Ya no va a haber más. Ese puesto es para esa persona. Entonces, a la siguiente persona le quedan 4 opciones de elegir su puesto, ya no 5, mientras que a la primera le quedan 5 opciones de elegir su puesto. A la siguiente le va a quedar 4 opciones. A la otra le va a quedar 3 opciones. A la otra le va a quedar 2 opciones. A la otra le va a quedar 5. La permutación nos permite entonces tener en cuenta la posición es importante, el orden es importante.
mientras que la combinación no es importante. En una clave de un cajero es importante el orden. Tú puedes tener los 4 dígitos, 1, 2, 3 y 4, pero la correcta es la que está establecida en un orden dado. Si no hay ese orden, no te va a dar dinero el cajero. Puedes saber cuáles son los 4 números, pero tienes que saber el orden. Esa es la diferencia entre esos dos elementos, entre la combinación y la permutación. En una interesa el orden, en la otra no interesa el orden. Pero váyase a la literatura teniendo en cuenta de que tienes que mirar los rasgos y la bibliografía que te está brindando el texto. Esperan un momentico aquí. Voy a dejar de compartir, que se está descargando. Un momentico. Bien, volvimos. Bueno, entonces esa es una de las principales diferencias que hay. Para ello les preparé un material que ya yo les había mandado ahí al foro. La plantilla ya se la había mandado al foro. Ya se las presento aquí. Y con y ya. Bien. Y le voy a compartir. Ya se las había enviado. Entonces tiene que ver con variación, el orden importa, la permutación, el orden importa, la variación importa el orden y la combinación no importa el orden. Voy a descargar. A ver si aquí sí. Ok. Dejar de compartir y volver a compartir. Ahora sí. Bien, entonces, así se logra ver mejor. Entonces aquí tendríamos las relaciones para una permutación. Si yo tengo 4 puestos, 4 personas, de cuántas formas esas personas pueden ocupar esos puestos. Entonces, a esta operación se le llama factorial. O sea que está aquí. Y el factorial es el producto de un número
con todos sus anteriores hasta el 1. Es decir, 4 por 3 por 2 por 1. Entonces va a ser n por n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 por 3 por 2 por 1. Siempre hasta llegar a 1. Todos los anteriores. Ahora, en la variación vamos a tener, si tengo 5 personas, ¿de cuántas formas puede escoger grupos de 3? Entonces, de un conjunto de un número, ¿cuántos subconjuntos puedo formar? Entonces, de esa manera, entonces tendría 5 factorial, 5 menos 3. 5 porque es el conjunto y 3 porque es el subconjunto. Y en las combinaciones, pues no va a importar el orden. No va a importar el orden en el que se escojan. Entonces, van a ser 2 subconjuntos también con repetición, de tal manera de que no hay escogencia, por lo menos en una carrera, el ganador, pueden haber 10 competidores, pero el ganador es uno. El segundo es otro y el tercero es otro. Pero hasta antes de los resultados, cualquiera puede llegar a ser primero, segundo o tercero. Y quiero saber cuáles son los resultados posibles. Entonces, fíjate que siempre que una persona llegue de primero, no puede llegar de segundo. Esa es una forma de hacer. Entonces, si nosotros miramos el segundo ítem, si nosotros miramos el segundo ítem de la guía, segundo ítem de la guía, poniendo el que no es. Aquí está. Bien, el segundo ítem de la guía explica con elementos, el tercer ítem de la guía explica lo que es una progresión, si la progresión es aritmética o geométrica, el término que ocupa el lugar 12 y la serie 12. Por lo tanto, explique el concepto de recursión desde el punto de vista matemático y explique por qué los fractales corresponden a un ejemplo de la vida real de recursión. Bueno, aquí hay 3 conceptos. Lo que es progresión, ella se divide en progresión aritmética y progresión geométrica. Entonces, para esta progresión, si usted observa los elementos, te debes dar cuenta de que en una progresión aritmética, los términos guardan, en la aritmética y en la geométrica, los términos guardan una relación. Esa relación es la siguiente. Esa relación es la siguiente. Es una secuencia de números en la que la diferencia de los términos consecutivos es constante. Quiere decir que siempre que yo reste dos números, dos elementos que son consecutivos, me van a dar siempre lo mismo. Por ejemplo, si yo digo 2, 4, 6, 8, 10, tengo esos elementos. De 2, puedo decir, van de 2 en 2. ¿Por qué sé que van de 2 en 2? Porque la diferencia entre 4 y 2 es 2.
Entre 6 y 4 es 2. Entre 8 y 6 es 2. O sea, van de 2 en 2. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que quiere decir una diferencia común. Tomo dos elementos y los resto, dos elementos consecutivos y los resto. Ahora, en una progresión yo puedo determinar cuál es el término enésimo. Dice, cuál es el elemento que ocupa el décimo puesto. ¿Cuál es el elemento que ocupa el 20º puesto? Y entonces yo voy a tomar ese elemento, el primero, y lo voy a sumar con, mira dónde está aquí, la diferencia multiplicada por el elemento anterior a él, a n-1. Entonces, de esa manera puedo encontrar el término enésimo. Por ejemplo, yo miro esta secuencia, 3, 7, 11 y 15. Si yo hago la diferencia de los dos consecutivos, 7 menos 3 da 4. 11 menos 7 da 4. 15 menos 11 da 4. Él me pide determinar el término que está en la posición 5. Tengo posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. Me está diciendo, el primer término a su 1 es 3. 3. Más el producto de la diferencia, que es 4, con el elemento anterior al que estoy pidiendo, que está en la posición 5, estoy pidiendo. El anterior es el que está en la posición 4, por eso va a ser siempre n-1, el que está en la posición anterior a la dada. Entonces eso nos daría 3 más 4 por 4, 4 por 4, 16, 16 y 3, 19. El que sigue manteniendo esa diferencia de 4 sería el 19. Fíjate que así también lo obtenemos. Claro, eso va a permitir predecir, en el comportamiento de los datos, no inmediatamente el que le sigue, pero sí a futuro, a predicciones un poco más extensas. Luego, entonces, miramos que las progresiones geométricas es una secuencia de números en la que cada término se obtiene multiplicando. Ya no hay una diferencia con el anterior. Ahora, multiplicando el término anterior por una constante llamada razón común. Todo lo que sea razón es comparación en términos de división. De esa manera es una constante esa razón. Ahora, si yo divido los dos términos, voy a obtener siempre el mismo resultado. Entonces, es la constante por la que se multiplica cada término para obtener el siguiente. De esa manera, obtengo el término enésimo. Por ejemplo, un dólar vale 4.000 pesos. $2 vale 8.000 pesos. $10 siempre estoy multiplicando por el valor que tiene el dólar en pesos. O sea, me permite determinar cuál es su valor. Y yo puedo comparar el peso con relación al valor del dólar. 1 sobre 4.000. Un dólar indica 4.000. Lo mismo he utilizado para hacer conversiones en términos de cualquier cantidad. Por ejemplo, de horas a minutos. 1 hora, 60 minutos. 2 horas, 120 minutos. Y así sucesivamente. Bien. Tenemos ahora 2, 6, 18, 54. Uy,
2, 6, 18, 54. Si yo divido los dos, 6 entre 2 me da 3. Si yo divido 18 entre 6, me da 3. Si yo divido 54 entre 18, me da 3. Quiere decir que mi razón es 3. Quiero saber cuál es el término que sigue. Pues sabemos que el término que sigue, el que está en la posición 5. Quiero la posición 5. Va a ser el primero a su 1 por la diferencia con el anterior, pero ahora lo va a multiplicar por la razón. Por la razón. De esa manera obtenemos el que está en la posición 5. ¿Sí? La razón multiplicado por el que está en la posición deseada menos 1. Y a su vez multiplicado por el primer término. Eso es lo que es una progresión aritmética, geométrica, perdón. Bien. Entonces, partir es una tarea bastante sencilla, en las cuales ustedes pueden, ya le di dejar de compartir, sí. Ustedes pueden basarse en la bibliografía que se presenta para desarrollar esos ejemplos que aparecen ahí, esos ejercicios que aparecen ahí. Utilizan el CIPAS de hoy, la grabación del CIPAS de hoy, si tienen alguna duda, alguna inquietud. De tal manera de que puedan aclarar esas dudas. Una tarea bastante sencilla, que espero que haya sido de ayuda la sección del CIPAS de hoy. Y si tienen alguna pregunta, pues pueden realizarla. Esa presentación te la puedo enviar, aunque está en el foro, está en el foro, pero te la puedo enviar. Te la puedo enviar directamente enseguida, te la voy a enviarla aquí. Listo, ya se la envío. Ya se la envío. Listo. No quiero guardarlo aquí. Momentico, momentico. No me deja guardar archivo. Ahora sí. Que dejar guardar. Técnicas de conteo. Ya se la envío. Listo. Se la envío aquí por el chat del grupo. Bien. Bueno, ahí está enviada por el chat del grupo. Cualquier otra pregunta que tengan.
Bueno, entonces damos por finalizado el CIPAS de hoy. Estaré atento a la recepción de sus actividades, sus tareas. Continúen alimentando el foro, preguntas antes de hacer la entrega de la tarea. Listo, que tengan excelente noche. Muchas bendiciones para todos. Teacher, buenas noches. Noche. Listo, muchísimas gracias, profe. A orden.